¿Qué pasa cuando alguien cree que tiene el poder de decidir quién merece vivir y quién no? Light Yagami no era un criminal, hasta que encontró la Death Note. Y desde ese momento, no solo cambia su vida, cambia la forma en que entiende el mundo y su lugar dentro de él. En este video vamos a analizar a Light Yagami, y si no has visto la serie, advierto que habrán spoilers. Teniendo eso presente, comencemos. Light Yagami, al inicio de Death Note, representa todo lo que socialmente se considera admirable. Es inteligente, disciplinado, responsable, el mejor estudiante de su clase y alguien con un futuro prácticamente asegurado. Pero hay algo en él que no encaja con esa imagen perfecta, y es su forma de experimentar la realidad. Light no está satisfecho, no está motivado, no está interesado en el mundo que lo rodea. Todo le parece demasiado simple, demasiado predecible, incluso vacío. No se trata de falta de oportunidades, sino de una sensación más profunda, como si la vida no estuviera a la altura de lo que él espera de ella. Desde el comienzo se percibe que Light no se siente parte del mundo, sino por encima de él. Observa a las personas como si fueran fácilmente reemplazables, como si sus decisiones fueran obvias, como si todo funcionara bajo una lógica demasiado básica para alguien como él. Ese aburrimiento no es pasivo, es incómodo, es constante y lo empuja a buscar algo que rompa con esa monotonía. En ese contexto encuentra la Death Note, y lo que podría haber sido un simple objeto extraño se convierte en algo mucho más significativo. Cuando Light decide probar la libreta, lo hace desde la curiosidad, no desde la desesperación ni desde la maldad. Es un acto casi frío, como si estuviera comprobando una hipótesis. Escribe un nombre, observa, espera, y cuando la persona muere, el momento es decisivo. Ese instante podría haber sido el punto de quiebre donde todo termina, donde aparece el miedo o la culpa, pero en Light ocurre lo contrario. Lo que aparece es interés, atención e incluso fascinación. No reacciona como alguien que ha hecho algo terrible, reacciona como alguien que acaba de descubrir algo extraordinario. A partir de ese momento, el aburrimiento desaparece. La Death Note no solo le da poder, le da dirección, le da un desafío real. Por primera vez, Light siente que tiene en sus manos algo que está a su nivel, algo que requiere planificación, inteligencia y control. Y eso es lo que lo engancha. No es solo el poder de matar, es la posibilidad de diseñar algo más grande. Lo que empieza como una prueba se transforma rápidamente en un proyecto, y ese proyecto comienza a tomar forma dentro de su mente, como una idea de cambio total del mundo. Cuando Light comienza a usar la Death Note de forma sistemática, ya no estamos viendo a un estudiante aburrido, estamos viendo a alguien que está construyendo una identidad completamente nueva. Kira no aparece de un momento a otro como una máscara, sino que se va formando poco a poco, a medida que Light justifica sus acciones y les da un sentido que va más allá de lo inmediato. Él no se ve a sí mismo como alguien que está haciendo daño, sino como alguien que está corrigiendo un error estructural del mundo. Al principio, su lógica parece incluso comprensible: eliminar criminales, reducir la violencia, generar miedo en quienes hacen el mal. Pero lo que hace que este proceso sea inquietante no es lo que hace, sino cómo empieza a pensarlo. Light no solo aplica una idea de justicia, empieza a redefinirla. Ya no se trata de leyes ni de sistemas, ni de acuerdos sociales, se trata de su propio criterio. Él decide quién merece vivir y quién no,
y en ese momento deja de estar dentro del sistema para posicionarse por encima de él. Aquí aparece algo que explica mucho su comportamiento. Light empieza a desarrollar una forma de verse a sí mismo donde no solo tiene razón, sino donde cree que él es superior al resto. No es solo que confíe en su inteligencia, es que comienza a sentir que nadie más está a su nivel. Y eso se parece mucho a lo que en psicología se describe como rasgos narcisistas. No en el sentido superficial de alguien que se admira frente al espejo, sino en algo más profundo. La idea de que su forma de ver el mundo es la correcta, la única válida, y que los demás simplemente no pueden entenderlo. Eso explica por qué nunca duda realmente de sí mismo. Light no se cuestiona de forma honesta si lo que está haciendo está mal, porque en su mente él ya está en una posición superior. No necesita validación, no necesita contraste, porque él mismo se convierte en el criterio. Y cuando eso ocurre, cualquier límite externo deja de tener sentido. Ese es el momento en que su complejo de Dios deja de ser una exageración y se convierte en una convicción real. Light no solo quiere cambiar el mundo, empieza a sentirse como alguien destinado a hacerlo. Sin embargo, este proceso no ocurre en soledad. La aparición de L transforma completamente la dinámica. Por primera vez, Light se enfrenta a alguien que no solo puede detenerlo, sino que puede entenderlo. Y eso genera algo muy particular. La relación entre Light y L no es solo una persecución, es una especie de diálogo constante entre dos mentes que se reconocen como iguales. Se observan, se anticipan, se desafían, y en ese intercambio, Light encuentra algo que no tenía antes, un verdadero rival. Esa rivalidad no lo debilita, lo fortalece, lo obliga a pensar mejor, a planificar más, a controlar cada detalle, pero también saca a la luz otra parte de su personalidad, una más calculadora, más fría, más dispuesta a utilizar a otros como herramientas. Lo vemos en la forma en que manipula a Misa, en cómo involucra a su propia familia sin que lo sepan, en cómo es capaz de borrar sus recuerdos temporalmente como parte de un plan mayor. Cada una de esas decisiones muestra que Light no solo quiere ganar, sino que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para hacerlo. Y en ese punto, Kira ya no es un personaje que interpreta, es su forma de existir. Light ya no actúa como alguien que tiene un plan, actúa como alguien que encarna una idea, y esa idea es la de un mundo controlado por su propia visión de justicia. Después de la muerte de L, todo parece inclinarse a favor de Light. Ha eliminado a su mayor obstáculo, ha logrado mantenerse oculto y ha consolidado su posición como Kira. Desde fuera podría parecer que ha ganado, que su visión está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Pero en ese punto comienza algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más peligroso. Sin L, Light pierde el único elemento que realmente lo mantenía en equilibrio: la competencia constante, la necesidad de estar alerta, de anticiparse, de cuestionar sus propias decisiones. Sin ese contrapeso, su confianza comienza a transformarse en exceso de seguridad. Ya no duda, ya no revisa, ya no contempla la posibilidad de estar equivocado. Y ese cambio es lo que abre la puerta a su caída. Cuando Nerd y Melo entran en escena, Light sigue siendo brillante, pero ya no es tan flexible como antes. Su forma de pensar se vuelve más rígida, más estructurada y menos adaptable.
empieza a confiar demasiado en sus propios planes, en su capacidad de controlarlo todo, y eso lo lleva a cometer errores que antes no habría cometido. El uso de Mikami, por ejemplo, muestra claramente cómo empieza a delegar parte de su poder, pero sin perder la necesidad de control absoluto, generando una tensión que termina jugando en su contra. El desenlace es uno de los momentos más reveladores del personaje. Cuando su plan falla, cuando su identidad queda expuesta, cuando ya no hay forma de sostener la mentira, Light no reacciona con arrepentimiento ni con reflexión. Reacciona con negación. Intenta justificar todo. Intenta mantener su posición. Intenta seguir siendo Kira, incluso cuando ya no tiene el poder para sostenerlo. Ese momento muestra con claridad quién es realmente. No alguien que se equivocó, no alguien que se dejó llevar por el poder, sino alguien que nunca consideró la posibilidad de estar equivocado. Su caída no es solo estratégica, es profundamente psicológica. Es el colapso de una identidad construida sobre la certeza absoluta de tener razón. Incluso en sus últimos momentos, Light no se ve a sí mismo como un villano derrotado. Se ve como alguien que fue incomprendido, como alguien que estaba haciendo lo correcto y que fue detenido por quienes no podían entender su visión. Y esa es quizás la parte más inquietante de todo. La historia de Light Yagami no trata solo de poder ni de justicia, ni siquiera de inteligencia. Trata de algo mucho más cercano e incómodo, que es la forma en que una persona puede convencerse a sí misma de que su visión del mundo es la única válida. Light no comenzó como un monstruo, comenzó como alguien brillante que se sentía insatisfecho, alguien que encontró una herramienta que le dio sentido a su existencia. Pero en ese proceso dejó de ver a los demás como iguales, dejó de cuestionarse, dejó de tener límites. Y cuando eso ocurre, el problema no es el poder en sí, sino la forma en que se usa para justificar cualquier decisión. Porque al final, lo que hace peligrosa a Light no es solo lo que hace, sino lo convencido que está de que nunca estuvo equivocado. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal para traer más de este contenido. Hasta luego.